y que lo hacemos con bastante éxito de público, y no solamente de público, sino fundamentalmente de oradores, a Bernardo Saravia Frías. Bernardo Saravia Frías nos va a hablar de desafíos institucionales, el avance contra la economía y la justicia. Dos temas muy actuales, sobre todo el de la justicia. Un brevísimo recreo me tomo para señalar que en este momento se está discutiendo en el Congreso arduamente si se hacen sesiones presenciales o no, porque parece que la muchachada de a bordo, es decir, discúlpenme si afiendo a alguien, los peronistas no quieren hacer sesiones presenciales, sino que están debatiendo todavía con algunas presiones sindicales, de paso, si continúan con estas sesiones virtuales. Bueno, aparte de eso, vamos a tratar de abstraernos de la realidad y escucharlo a Bernardo, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene 2 másters, uno en la Austral y otro en la Universidad de Illinois. En Derecho, y además un doctorado en Derecho en Harvard. Y su último cargo público fue Procurador del Tesoro de la Nación hasta el 10 de diciembre del año pasado. Bernardo, quedás en el uso de la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Es un gran gusto compartir este momento con ustedes sobre un tema tan ríspido, tan profundo y tan desafiante, ¿no? Como son las instituciones, como es el sistema institucional. Y digo esto porque de la salud del sistema institucional dependen muchas cosas. Es el marco, es el plano de fondo, es el hilo conductor que nos permite despejar todas las incógnitas, los interrogantes que desde siempre tenemos los argentinos, pero más que nunca hoy en día. Y antes de avanzar y adentrarme de lleno en el tema, me gustaría partir de una reflexión filosófica, tal vez de uno de mis filósofos favoritos, que es Gilles Deleuze. Y él suele marcar que hay una gran diferencia, ¿no?, entre los sistemas democráticos y los autoritarios. Los autoritarios son aquellos en los que hay muchas leyes y pocas instituciones. Los democráticos son exactamente la inversa, donde hay muchas instituciones y pocas leyes. Y habiendo trazado este marco, creo que lo primero que hay que preguntarse es si hay un plan, si este gobierno tiene un plan, en definitiva, si los argentinos tenemos un plan de la mano de este gobierno. Un plan definitivamente es una brújula, es lo que nos marca el camino, sobre todo en términos o en tiempos tempestuosos como los que estamos viviendo. Y creo que la respuesta es positiva. Creo que definitivamente hay un plan, y ese plan tiene básicamente 2 signos, o 2 ejes que lo marcan. Un primer eje tiene que ver con una agenda interrumpida en el año 2015. Ese es el plan, o una parte del plan. Ese es el primer eje. Es una agenda del 2015, como si no hubiesen existido estos últimos 4 años. Pegamos un salto a hoy y los mismos temas, casi con una mirada arcaizante de la historia, los volvemos a poner sobre la mesa, los volvemos a poner sobre el tapete. Una repetición actualizada de los viejos temas de entonces. El segundo signo tiene un rasgo, un carisma filosófico que histórico, si se puede decir histórico, un corto tiempo de 4 años. Y ese cariz más filosófico viene de la mano de una discusión en la filosofía del derecho entre 2 grandes pensadores. De un lado Kelsen y del otro lado un personaje un poco olvidado en nuestros días, pero que tiene un gran protagonismo para entender los tiempos que estamos transcurriendo. Y se llama Carl Schmitt, que fue el filósofo del nazismo, ¿no? Él sentado, y acá voy a hacer para tratar de sentar las bases de lo que va a ser el desarrollo de esta conversación, básicamente tiene 3 ejes. Algo bastante fácil de entender, él se centra en la normalidad. Dice algún autor por ahí, el discreto encanto de la normalidad, ese es su primer eje. Su segundo punto de apoyo es la seguridad jurídica a partir de la normalidad. Y el tercero es el individuo como protagonista de cualquier sistema. Y enfrente se erige
porque son contemporáneos desde luego y llegan hasta nuestros días con esta discusión, Carl Schmitt. Y Schmitt tiene los ejes totalmente opuestos. Él no centra su estudio en la normalidad, sino por el contrario, en la excepcionalidad, en la excepción. Él lo que estudia es un derecho de situación, básicamente. Y de allí entonces, más que discreto encanto de la normalidad, es el atroz encanto de la excepcionalidad, ¿no? Y él, a su vez, tiene otro punto de apoyo central, que es el decisionismo que se le llama, ¿no? No se centra tanto en la seguridad jurídica, sino en la toma de decisión. Cuando uno mira la pirámide jurídica de Kelsen, que todos aquellos que han tenido algún punto de contacto con el derecho seguramente lo conocen, saben que arriba está la Constitución, sigue las leyes y muy por debajo están desde ya los actos administrativos, las decisiones de los jueces y los contratos. Muy bien, Schmitt se centra en este último estrato y desde ese último estrato lo que hace es potenciar al Estado. Él está convencido y estaba convencido por el tiempo histórico en el que vivió que el protagonista de cualquier orden jurídico no tenía que ser el individuo, sino definitivamente el Estado. Y era el Estado a partir de la decisión, del decisionismo a quien había que fortalecer. Si uno presta atención, este filósofo, como decía, es central para entender cualquier fenómeno populista autoritario. Y lo digo sin ningún tipo de tono despectivo, sino tratando de analizar objetivamente todos los fenómenos populistas autoritarios que han tenido lugar en el mundo y particularmente en la Argentina de nuestros días, de estos días. Y un filósofo de estas características, desde ya mal estudiado en general y peor aún digerido, pero muchos de los que son artífices jurídicos, por lo menos de este gobierno, yendo ya al grano, abrevan en este pensador. Y lo hacen casi a hurtadillas, ¿no? Y este pensador lo que propone es básicamente subvertir el sistema. Pone bajo sitio el sistema. Lo que intenta hacer es desafiar los centros de gravedad en los cuales se apoya nuestro sistema. Y yo diría que son básicamente tres. Y para esto recurro al artículo 1 de la Constitución Nacional. Sistema representativo, sistema republicano y sistema federal de gobierno. Marco estos dos ejes del plan de gobierno, porque son los que nos van a dejar en claro a medida que avancemos en el análisis de los temas y de la agenda que hemos tenido en estos largos meses de nuevo gobierno, nos van a permitir entender el porqué y sobre todo el derrotero, el presente y el futuro. Y de la mano de este plan, me gustaría entonces ir reflexionando sobre los temas. Y en primer lugar, vamos por Vicentín. Vicentín fue una primera prueba, fue hasta punto. Y si uno mira con atención lo que hay detrás de esto, es el campo, la vieja batalla del año 2008, pero algo reeditado, con una aproximación más al estilo Leidehal, ¿no?, que von Clausewitz. Es una aproximación indirecta, porque la aproximación directa fue fallida en aquel entonces. Y ahora ya no es atacar directamente el campo, sino ir a la cadena de producción y un poquito más arriba, ¿no? Eso es lo que se intentó hacer, con muchos errores, dejando, por ejemplo, con mucha torpeza de ver con nitidez que había un proceso concursal de por medio. Pero hay algo adicional en lo que a mí me gustaría poner el acento de esta primera intentona, y tiene que ver con una modificación respecto de este proceso que se llevó con bastante similitud en el caso de YPF, Allende en el tiempo, hace algunos años. Y este proceso, comparado con el anterior, tiene una diferencia fundamental jurídicamente hablando, y es que la ocupación temporánea que se propuso ya no se hacía con aprobación del Congreso, sino directamente de la mano o a partir de un decreto presidencial. Todos aquellos que son abogados sabrán que la ocupación temporánea es algo extremadamente excepcional en el ámbito del derecho administrativo, que le permite a la autoridad básicamente hacerse de la propiedad de una vez. El ejemplo típico que dan los grandes maestros del derecho administrativo es la ocupación de un automóvil, por ejemplo, cuando hay una mujer embarazada en la calle y es menester llevarla a un hospital. Muy bien, esta herramienta tan excepcional el gobierno con Vicentín pretendió utilizarlo de la mano de un decreto. Es decir, la propiedad de cualquiera de los argentinos quedó a tiro de decreto, quedó a tiro de lapicera, y eso fue lo que se intentó hacer con Vicentín. Y este es el primer plano, el primer punto de la agenda fundamental para analizar de la mano de aquel plan que intenté describir en la introducción. El segundo gran punto de la agenda ha sido la moratoria, una moratoria morosa, valga la redundancia.
una moratoria con 2 puntos, uno impositivo y el otro concursal, que recientemente aprobó el Congreso. Y digo morosa, porque si uno mira las experiencias comparadas, la mayoría de los países del mundo, civilizados sobre todo, o más desarrollados con alguna terminología más vieja, aprobaron planes de ayuda casi de manera inmediata. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, con la CARES Act, lo primero que dispuso es una ayuda monetaria inmediata y en segundo lugar una moratoria impositiva y concursal. Pero esto ocurrió en los primeros días de la crisis. En Argentina nos tomamos 4 meses para esto. 4 meses y seguimos todavía sin ver los resultados y no se encaró técnicamente de manera adecuada. ¿Y por qué digo esto? Porque en el plano concursal es fundamental la etapa preventiva, la etapa anterior a los concursos. Y eso es lo que no se prestó atención ni se observó con claridad en esta nueva ley que aprobó el Congreso con 4 meses de tardanza. Es decir, deberíamos habernos enfocado en darle una ayuda y marcar las líneas, los grandes trazos de un proceso que eviten ir a miles de empresas a la justicia, que se abarroten los casos concursales en una justicia comercial que ya de por sí tiene problemas de funcionamiento. Nada de eso se hizo, nada de esto hicimos. Pero lo que es peor, esta moratoria morosa tiene un pecado capital, y ese pecado capital es que te echa medida de una empresa en particular y de 2 empresarios en particular. Desde ya que a cualquiera que tiene alguna inclinación mínimamente o algún en su existencia sabrá que una moratoria hecha a medida está mal por donde se la mire, está mal de los 4 costados. El tercer punto, casi en orden cronológico de los temas importantes de la agenda de este gobierno, tiene que ver con la deuda. No me quiero detener a reflexionar en una crítica ya a esta altura casi fácil, ¿no? Piensen ustedes que este gobierno casi desde agosto del año pasado, cuando ocurrieron las PASO, sabía que este era un tema central. Y aún así, tardó mucho tiempo en encararlo, tanto que recién en abril hizo una oferta en medio de la pandemia. E hizo una oferta técnicamente errada, con una estrategia más equivocada todavía, que nos llevó 4 meses de negociación, 4 meses de tardanza en donde terminamos concediendo casi 16.000 millones de dólares. Concedimos la estructura jurídica que se quiso innovar desde el gobierno. No hicimos ningún cambio y básicamente hicimos y dimos a los acreedores todo lo que querían. Y así llegamos ayer a un gran anuncio, rimbombante, con 90% supuestamente de adhesiones. Claro, ¿cómo no va a haber 90% de adhesión si le dimos a los acreedores todo lo que querían? Pero esa estrategia tan equivocada, esa demora inaudita en llevar adelante un proceso de reestructuración de deuda, tiene consecuencias. No va a ser gratis. Y no va a ser gratis, básicamente, para el sector privado y no va a ser gratis para las provincias que tienen que reestructurar casi en su totalidad las deudas también en el exterior. Y esto ya ha quedado claro. Tan claro que el precio de los bonos, después de una reestructuración de deuda supuestamente exitosa con 90 y pico % de adhesión, apenas subió su precio. Lo mismo pasó con las acciones cuyos valores están por el piso. Y esto deja algo a las claras. Esto me recuerda a Ortega y Gasset, ¿no? Cuando distinguía entre ideas y creencias. Y acá hay una convicción, más que una creencia del mercado, de que los problemas de Argentina en el plano fiscal todavía no han sido resueltos, de que los problemas argentinos en el plano fiscal todavía están abiertos. Y esto es lo que van a tener que encarar de un lado las provincias que tienen que reestructurar su deuda ahora y del otro lado todo el sector privado que va a encontrar serias dificultades para poder acceder al crédito en los tiempos que vienen. Crédito tan urgente, crédito tan necesario. El tercer punto es la reforma de la justicia. Esto que Guillermo y todos con tanta preocupación hoy estamos mirando lo que ocurre en el Congreso. Y es tan simple de analizar que le cuesta cavilar respecto de por qué se le pone tanto énfasis desde el gobierno en presentar como si esto fuese una reforma integral de la justicia. Y cualquier abogado que haya caminado tribunales sabe con bastante certeza que son otros los fueros, no el fuero penal federal sobre el que hay que poner el ojo para reformar realmente la justicia. Me refiero al fuero comercial,
que es allí donde se van a resolver todos los miles de concursos y quiebras que van como consecuencia de esta pandemia inducida y ya a esta altura dolorosa. Todas esas empresas van a recurrir lamentablemente a ese fuero que va a tener herramientas limitadas para resolver este problema, por una cuestión lógica, desde la cantidad de juicios que se van a presentar y van a ocurrir. El otro fuero central es el previsional, donde se discuten los problemas de nuestros mayores, donde se discuten el problema de los jubilados, aquellos a los cuales se le ha ajustado la jubilación ya no por ley, como se hizo en el gobierno anterior, sino a tiro de lapicera, casi como en el caso Vicentín. Y el otro fuero es el civil, donde se van a resolver todas aquellas consecuencias todavía invisibles de la cuarentena. Y cuando digo todavía invisibles, me refiero desde los daños que están sufriendo muchos matrimonios que se están separando como consecuencia del encierro, hasta otros daños de carácter civil. Veo por ahí a un juez de ese fuero, lo sabrá tal vez explicar mejor que yo, con posterioridad a esta exposición. Definitivamente la reforma de la justicia es algo que está hecho a medida. Definitivamente esta reforma de la justicia apunta puntualmente a un fuero, y ese fuero lo que se está buscando es la impunidad, ni más ni menos. Esto no es la reforma de la justicia, esto es una reforma hecha a medida como la moratoria de unos pocos, de unas pocas o de unos poques, como dicen ahora. Los últimos 2 puntos de la agenda, a mi modo de ver, dejan a las claras un gobierno que mira por el espejo retrovisor, un gobierno que lejos está de entender, de comprender lo que pasa en la realidad real, valga la redundancia. Y muy a pesar de lo que pueda decir el presidente de la Nación de que estamos saliendo adelante y que el laberinto ha terminado. Estos proyectos, estas 2 leyes, estas 2 normas, estos 2 puntos de la agenda dejan en claro que no es así. Y me refiero a la ley de teletrabajo de un lado y al decreto que ha declarado servicio público a las telecomunicaciones en la Argentina. Fíjense, y esto es en el mundo. El mundo ha cambiado todo después de la pandemia o a partir de la pandemia. Una nueva economía ha surgido a partir de restricciones y de los obstáculos. Una economía basada en una tecnología que se ha acelerado vertiginosamente. Una economía que ha desarrollado nuevos nichos, nuevos conceptos, nuevas actividades. Y lo ha hecho, insisto, con el punto de apoyo de una tecnología que así lo ha permitido. Y esa tecnología es la de las telecomunicaciones. Esa tecnología es la del 4G y esperemos que prontamente 5G. Esa es la plataforma, es una nueva avenida que desafía conceptos desde el federalismo hasta conceptos en la vieja relación laboral instaurada ya en principios del siglo XX. ¿Y qué hizo el gobierno ante este nuevo desarrollo, ante esta respuesta de la sociedad que en el mundo se mira con otros ojos? Pues bien, mandó un proyecto de ley que fue aprobado lamentablemente de manera unánime en el Congreso, llamado de teletrabajo. Y lo que hizo fue intentar resolver este nuevo desafío del siglo XXI con criterios de principios del siglo XX. Es decir, con una mirada corporativista, una mirada típicamente de aquel gobierno italiano de Mussolini, una vieja relación laboral de típico cuño peronista, dándole una gran satisfacción a los viejos sindicatos enquistados en el poder, pero sin dar respuesta a esta nueva economía, sobre todo esta nueva economía de las jóvenes generaciones que son las que están tomando esto y están llevando esto adelante. La finiquitó, la aniquiló, pero como si esto fuera poco. No solamente atacó el desarrollo de esta nueva actividad, atacó la plataforma con este decreto declarando servicio público a las telecomunicaciones, a la actividad de Internet y de la telefonía celular. No es tan solo el servicio público, no es tan solo que ya no va a haber precio, sino que va a haber tarifa, es mucho más grave. En todo el mundo, este es uno de los sectores de la economía tal vez más competitivos que hay en el mundo. Es de los más desarrollados. Empezamos hace pocos años con 3G, pasamos al 4G y ya estamos cerca del 5G en el mundo, y esto es lo que se está discutiendo. Fíjense, pasamos de la antena a la fibra óptica, y de la fibra óptica estamos pegando un salto ornamental a los satélites. Esto es lo que está haciendo Tesla en el mundo, se está apropiando, mal o bien, discutiblemente o no, pero se está apropiando del espacio exterior justamente para proveer de una manera más directa a este tipo de actividad, para darle la base, para darle sustento a este tipo de actividad.
¿Y qué hizo el gobierno argentino? El gobierno argentino lo declaró servicio público, le puso un tope al precio, es lo que va a hacer seguramente desde el ENACOM. Declaró que no hay más precio, hay tarifa, pero no solo eso, lo que viene son cosas peores. Lo que viene es la regulación de dónde invertir, de cómo invertir. Acá hay zonas en la Argentina que claramente es el Estado el que tiene que estar presente para dar conectividad. Ahora seguramente se va a empezar a obligar a las empresas que vayan a pérdida. Y cuando esto pasa, cuando deja de haber competencia, deja de haber innovación, cuando deja de haber innovación, la industria empieza a morir, y cuando empieza a morir, lo único que estamos haciendo es sentar las bases para que haya más pobreza. Fíjense que estos ejes sobre los que me puedo expandir, cuanto ustedes quieran, con preguntas que hagan, si es que las pueden hacer o las quieren hacer, pero estos ejes son los ejes centrales que responden a ese plan que tiene, como les decía antes, una vieja agenda del 2015 reeditada, y en el presente obedece a un esquema filosófico trazado por aquel filósofo alemán Carl Schmitt. Siempre detrás hay algo que responde al 2015. En el caso de Vicentín era el campo, en el caso de las telecomunicaciones es Clarín. Y así, donde rascamos, en cada paso, en cada punto de la agenda, hay algo que nos remite de manera persistente a aquella vieja agenda interrumpida en el año 2015. Hasta acá es todo muy negativo y espero que no lo sea tanto. Yo veo graves problemas para este plan. Pero antes de analizar esos problemas, antes de analizar las limitaciones, me gustaría brevemente imaginarme lo que va a venir, porque tenemos que ser conscientes, se comparto o no, hay que ser conscientes de lo que está trazado y lo que va a venir. Y lo que va a venir es bastante claro. Hay urgencias de primer orden y urgencias de segundo orden. Las de primer orden, la justicia, si es que esto no pasa, lo que se está discutiendo hoy en el Congreso. Los medios, y en tercer lugar la Constitución Nacional. No tengan dudas de eso, ese es el camino, ese es el destino final que se pretende. Y en el medio hay reformas de segundo orden, más limitadas pero vinculadas con este pensamiento filosófico y con aquella agenda interrumpida. Me refiero con esto, primero, a la ley de tierras. Me refiero con esto al impuesto a los ricos que ya se mandó al Congreso, y finalmente me refiero con esto a algo más preocupante desde el punto de vista electoral, con la excusa de alguna experiencia comparada, que es suspender las elecciones de un modo u otro, las elecciones legislativas del año que viene. Ese es el plan, eso es lo que va a venir, eso es lo que falta. Ahora, como les decía, yo creo que ese plan tiene un problema central. Y el problema central es que es anacrónico, está fuera de tiempo y espacio, está fuera de lugar. No solo está fuera de lugar y tiempo de espacio, sino que tiene serios límites, tiene serias insuficiencias, que se pueden sintetizar en tres. La primera es de orden electoral. Uno de los grandes esfuerzos, y creo que el mayor logro tal vez del presidente Macri, digo presidente con conciencia, porque así se les dice a los presidentes, ¿no? No es expresidente, se les dice presidente. Si hay algún diplomático lo sabrá y me lo indicará con mayor precisión. Pero fue el esfuerzo electoral que hizo después de la paz. Las elecciones terminaron con 41% de votos para la oposición y menos del 50% de los votos para el actual gobierno. Y eso es central. Cuando uno lee a Carl Schmitt, cae en la cuenta que en esa discusión entre legalidad y legitimidad, la legitimidad la dan más del 50% de los votos. Y este gobierno no tuvo y no tiene más del 50% de los votos. Y este es un primer límite. Hay un 41% y tal vez más de la sociedad que no está de acuerdo con esa agenda. No solo no está de acuerdo con esa agenda, es un porcentaje de gente que está movilizado, está muy activo, y esto es lo que estamos viendo en el Congreso. Esto es lo que vimos en la última marcha de agosto en todo el país. Se mueve una víscera mucho más profunda que indicaba el general Perón, el presidente Perón en aquel momento, que no es la víscera del bolsillo, es una víscera mucho más etérea, pero mucho más potente, que es la víscera de la libertad, repetida 3 veces en nuestro himno nacional. Y me lleno de orgullo en decir que ese 41% y tal vez más de la gente se está moviendo no tanto por el bolsillo, se mueve por la libertad de nuestro himno, por esa libertad
etérea, pero como decía antes, tan potente y tan contundente. Hay un gran filósofo del derecho argentino que se llamaba Carlos Cosio, y él definía la democracia como algo tal vez más distinto, evolucionado, ¿no? que la fórmula griega, y era el gobierno de la opinión pública. La opinión pública no está mayoritariamente con este gobierno, y eso es lo que estamos viendo. Y ese es un primer límite, una primera insuficiencia al plan. Una segunda, o un segundo límite, es de carácter o de orden político, y tiene que ver con una oposición bastante consolidada, razonablemente consolidada, aún con sus matices y aún con la queja de muchos que no quieren una actuación ya, quieren la definición de un líder aquí y ahora. Eso es equivocado, eso es una torpeza. Es una oposición que está funcionando razonablemente bien. Razonablemente bien, porque hasta acá, más que algún diputado como Lipovetsky, no recuerdo, no ha habido mucho borocotó. Tal vez alguna visita indiscreta, inadecuada a la Quinta de Olivos la semana pasada, pero por lo demás el comportamiento es bastante armónico, debajo de principios centrales, debajo de principios fundamentales que tiene que tener una oposición. Y eso está claro, eso está ocurriendo ahora. El tercer límite es de carácter económico. Acá hay 3 puntos que hay que mirar con atención. El primero es que no tenemos moneda, así de fácil. Así como tenemos en acción un primer gran valor nacional, un símbolo nacional que es el himno, y la libertad en particular que está en funcionamiento, acá la moneda no existe, no tenemos moneda, es decir, el gobierno no puede emitir, puede emitir, lo está haciendo, pero las consecuencias están a la vuelta de la esquina. Y eso es un problema, y me refiero concretamente a la hiperinflación. El segundo es que la curva del Laffer no da para más. Pueden seguir intentando aumentar impuestos, pero la rebelión fiscal también está a la vuelta de la esquina. ¿Quién puede seguir pagando más impuestos, sobre todo cuando nuestra capacidad de seguir produciendo, de seguir actuando, de seguir realizando nuestras actividades está más limitada? Y la tercera es que estamos en default. ¿Y qué quiero decir con esto? No es solamente que hemos acordado con el 90 y pico % de nuestros acreedores. Vuelvo a Ortega. Acá hay una convicción, acá hay una creencia de que el problema no lo hemos podido despejar. Por eso los bonos no suben, por eso las acciones no suben. Y este es un problema mayúsculo de orden fiscal que afecta, como decía antes, 3 planos. Las provincias, en su reestructuración de la deuda, el sector privado en el acceso al crédito, y en tercer lugar, algo que es extremadamente importante y hemos perdido de vista, y por eso me animo a insistir con esto del default, es el Fondo Monetario Internacional. Créanme que Vicentín, créanme que la reforma de la justicia, créanme que el decreto que declara servicios públicos a las telecomunicaciones es algo que bajo los estatutos del Fondo Monetario y bajo la burocracia estable del Fondo Monetario es inaceptable. Y esto se pierde de vista, puede estar más lejos, más cerca una amistad, confundiendo la nacionalidad de la titular del Fondo Monetario. Pero hay algo muy claro, ni los estatutos, ni la burocracia del Fondo Monetario, porque esto está escrito. Esto es lo que firmó incluso la Argentina bajo el gobierno anterior con el Fondo Monetario para tener el acceso al crédito que se le terminó otorgando. Y eso no se puede incumplir. Y ese doble discurso, por más que nuestro ministro de Relaciones Exteriores diga lo que diga en el exterior, los hechos hablan por sí solos. Y esos 3 puntos centrales de la agenda de este gobierno hablan por sí solos y van a ser una gran dificultad de fondo. Y esto es un tema, insisto, de credibilidad. Esto es un tema de respeto al país en el exterior para poder acceder al crédito que no tenemos. Son estos 3 puntos, el electoral, el político y el económico, 3 límites extremadamente importantes para el plan, este plan del gobierno que ya luce desactualizado, que luce anacrónico, que luce fuera de tiempo y espacio. Y esto nos lleva a una gran tensión institucional. Nuestro sistema en este momento está siendo puesto a prueba. Está siendo puesto a prueba en este momento en el Congreso, está siendo puesto a prueba en todos los frentes. Pero yo diría, básicamente, en 3 puntos de gran importancia. Primero, el federalismo. Ustedes me dirán qué tiene que ver todo esto con el federalismo. Y fíjense que tiene mucho que ver. Tiene tanto que ver que yo diría que uno de los puntos centrales que
está afectado por este plan, a pesar de las declaraciones de muchos miembros del gobierno en contrario. La base de nuestra unidad nacional y cuando la Argentina pudo crecer es cuando este nervio argentino, que fue el federalismo, estuvo en equilibrio. Solamente funcionó en ese marco. Cuando ese nervio no estuvo funcionando, la Argentina no creció. Y esto es cuestión simplemente de mirar las estadísticas. Es una de las grandes deudas todavía pendientes. Es una de las grandes deudas que tenemos. De hecho, la ley de coparticipación federal es tal vez una de las grandes deudas que tiene el derecho constitucional argentino, desde el año 94 y aún desde antes. Pero es lo que manda la Constitución y no se hizo. Pero desde entonces, y tal vez desde antes, tenemos y practicamos un federalismo de vasallaje, un federalismo de sumisión, un federalismo mendicante. Esto contra lo que tanto peleó Pedro J. Frías, ¿no? De algún cambio en el modo, en el estilo de federalismo, lo que no terminamos de ver. Pero la pandemia lo ha acelerado. La pandemia y todo lo que ocurrió después está generando enormes cambios. Y con esto me refiero a aquello que propuso el presidente del Partido Radical, que también lo explica un gran amigo Ernesto Sanz, ¿no? El Mendo Exit. ¿Por qué llegamos a ese extremo? Lo mismo con Misiones ayer, el gobernador de Misiones, incluso de otro signo político, proponiendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos llegar a pegar un salto ornamental hacia el pasado en el momento que estamos, que llega una provincia incluso a cuestionarse si quiere seguir siendo de la Unión Nacional, si quiere seguir cumpliendo con los pactos preexistentes, como dice el preámbulo? Estamos afectando, se está poniendo en juego una fibra constitucional de tanta importancia como es el federalismo en la Argentina. Con provincias, insisto, ya en este caso van dos, Mendoza con mucha fruición y Misiones desde ayer, que están poniendo en la lupa o están poniendo en tensión la necesidad de seguir siendo parte de la Unión Nacional o no, si quieren seguir siendo parte de esto o no. Esto es una enorme preocupación. Pienso en Martínez de Estrada, ¿no? En la cabeza de Goliat y el cuerpo de David. Y pienso también en la ley de teletrabajo y el decreto de telecomunicaciones, cómo la tecnología ha llevado, aún con aerolíneas yéndose de Argentina, aún con los vuelos suspendidos, cómo ha llevado a evitar esto del interior de tener que pasar siempre por Buenos Aires. Esto de Dios atiende en todo el país, o está en todo el país, pero atiende en Buenos Aires. Esto es lo que poca gente en el gobierno está viendo, que se está descentralizando el país precisamente a raíz de la pandemia y precisamente a partir de la tecnología que ha acelerado toda esta cuestión. Esto es la primera fibra constitucional, el primer problema, gran problema institucional al cual hay que prestarle atención y está en el tapete. El segundo tiene que ver con la división de poderes. Y acá yo les hablaba recién de Carl Schmitt, ¿no? Está muy en boga en el mundo discutir acerca de lo que se llama el estado de excepción permanente, algo que desarrolló un jurista italiano, Giorgio Agamben, en varios libros, Homo Sacer, otro se llama estado de excepción permanente, y antes que él, un gran historiador francés que se llama Vidal Naquet, y él recurre a la mitología para explicar esto con bastante claridad y dice que hubo una evolución, ¿no? Desde el caos al orden, desde el caos a la soberanía. El caos era el mundo de los titanes, ¿no? Y la soberanía la representa Zeus, desde luego. Y ahí donde empieza el orden, esto es Hobbes, esto es Jean Baudin, etcétera, ¿no? Y en ese tránsito, desde el caos hasta el orden, estaba la excepción. Hay una pequeña franja, una pequeña línea en ese transitar del derecho que es la excepción. Y dice Agamben que hay extraños momentos de la historia en el que esa pequeña, delgada línea de la excepción se ensancha, se agranda. Y cuando eso pasa, estamos en situación o en un estado de excepción permanente. Lo hemos visto con mucha tristeza en el mundo, esto ha sido el nazismo, un estado de excepción permanente. Lo hemos visto en Argentina, por más que alguno se ofenda, ¿no? Con los plenos poderes que se le terminaron confiriendo en su momento a Briguier Rosas. El estado de excepción permanente desafía la división de poderes, desafía algo central en cualquier sistema constitucional occidental, que es la división de poderes. Es mucho más que una idea del gran barón Charles de Secondat, barón de la Breda o Montesquieu. Es mucho más que una idea, es un sistema de relojería,
Es un sistema ajustado en el que hay 3 grandes planetas que orbitan con mucha precisión. Y de ahí viene la palabra exorbitancia. Cuando un planeta sale de su órbita, exorbita. Lo que estamos viendo en la Argentina es una división de poderes puesta en cuarentena. Los 3 poderes están en cuarentena, esto es lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados en este momento. Ya no es la sociedad, son los poderes, los 3 poderes, los 3 órganos de poderes, los 3 grandes poderes del sistema argentino, los que están puestos en cuarentena, salvo uno, el Poder Ejecutivo, que está exorbitando. Y ahí viene y lo vinculo con el decisionismo de Smith. Y es por esto que vemos un DNU para la ley de telecomunicaciones, vemos un Congreso que cuando no le gusta cómo funciona, empieza con estas pequeñas picardías de carácter procesal y cuando no son suficientes, recurrimos a los viejos gremios a los cuales favorecimos con aquella ley de teletrabajo. La exorbitancia de los poderes es peligrosa y esto es lo que estamos viendo en la Argentina. Este es es el segundo eje central. Es la segunda fibra institucional, la segunda fibra constitucional que está o ha sido puesta en desafío, está puesta bajo el tapete o en el tapete. Digo que es central, porque lo que se pone en juego con la división de poderes es la libertad. Es esa fibra, más que fibra, ya no el bolsillo al que hacía referencia el general Perón, es algo más concreto, tan concreto y potente a la vez etéreo como la libertad. Hay una tercera eje o una tercera consecuencia que también está siendo puesta a prueba en el plano institucional y tiene que ver con la vigencia misma de la Constitución, y esto tal vez es lo más grave de todo. Todo nace de la cuarentena y empieza a tener explicación cuando uno lo analiza bajo esta óptica, por lo menos una explicación para mí, ¿no? Hay un viejo adagio latino que es salus populi suprema lex. Hay 2 formas de interpretar esto. Hay una forma literal, que básicamente dice que la salud es la máxima ley del pueblo, y hay una forma que es la forma ciceroniana, ¿no? Del más grande abogado de todos los tiempos, que es la forma en la que creo yo que corresponde interpretar esta frase. Y es, ya salud no significa salud, significa bienestar general. Y así lo entendió nuestro preámbulo, cuando habla de bienestar general. Y así lo entendió, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de estado de plenitud psicofísico y social al referir a la salud. Remarco estos 2 conceptos. Psicofísico y social. No es solamente físico, es psicofísico, de la cabeza claramente, y social también. Muy bien. El gobierno argentino optó claramente por una interpretación literal. Básicamente encerró a la sociedad argentina en una de las cuarentenas más extendidas ya de todo el mundo. Esto tiene consecuencias de todo tipo y color. Va a una rápida jurídica, por ejemplo. Ya no estamos ante algo como caso fortuito, fuerza mayor, que hubiese sido la pandemia, no creada por el Estado. Acá ya estamos ante el hecho del príncipe, porque el encierro y las consecuencias del encierro, no solamente sociales, sino y sobre todo económicas, son responsabilidad completa del Estado que tomó esa decisión. Es decir, convirtió un hecho de la naturaleza en un hecho del príncipe, en una responsabilidad del Estado. Pero me gustaría agregar un dato que para mí tiene más importancia todavía. Cuando uno analiza la norma, cualquier norma tiene 2 componentes. De un lado, la legitimidad de origen, que es la parte formal, ¿no? Cómo se aprueba algo, por ejemplo, en el Congreso, cómo se dicta un acto formal de carácter administrativo. Y hay una segunda parte, que tiene que ver con la vigencia de la ley, con la vigencia de la norma. Si una ley pierde vigencia, caemos en la anomia, que es tal vez uno de los estados más peligrosos que puede enfrentar cualquier sociedad. En el mundo, pero en la Argentina, sobre todo, a raíz de este encierro tan prolongado, extenso, y a esta altura inexplicable, salvo que recurramos a esta explicación del plan con esos 2 ejes que mencionaba en un principio, está teniendo consecuencias gravísimas, pero sobre todo en el plano de los hábitos. ¿Qué quiero decir con esto? Y es central para mí, porque así como mencionaba Cosio, el otro gran filósofo del derecho argentino fue Juan Bautista Alberdi, ¿no? Y él decía que es mejor son mejor, decía él,
100 hábitos que una constitución bien escrita. Y él estaba tratando de remarcar, no solamente era filósofo del derecho, tal vez fue uno de los primeros sociólogos argentinos. Pero fíjense los efectos de la pandemia. Ya hay una generación de niños argentinos que no sabe cuál es su maestra, que no saluda a su maestra todos los días. Se ha distorsionado la educación de nuestros niños de una sola vez, luego de 6 meses de encierro, más, ya no sé ni cuántos van. Hemos cambiado hasta el modo de saludarnos. Y en el medio, lo que ustedes quieran, hay un gran análisis de la revista El Economist que habla de un new normal, que hay que prestar mucha atención. Ese new normal tiene algunos puntos de apoyo. Por ejemplo, vamos a tener una economía funcionando a menos del 80% de ahora en adelante, y eso tiene un impacto fenomenal en el Producto Bruto Interno de cualquier país, ni me imagino en la Argentina. Yo les he hablado de la ley de teletrabajo, el modo de vincularnos, la relación laboral ha cambiado. Nosotros, y este gobierno en particular, la sigue analizando con cánones del siglo XIX. Hay otro tipo de relación laboral que no está bajo esos cánones y ha surgido a partir de la pandemia acelerada por la tecnología. Hay cambios geopolíticos en el mundo a raíz de esto. El gran enfrentamiento entre China y Estados Unidos responde, o se ha acelerado más que responde, se ha profundizado a raíz de esto. Pienso en el turismo, no solamente en la geopolítica, pienso en el turismo. Todos los hábitos, en definitiva, los hábitos que hacían a los ejes centrales de la civilización están puestos en entredicho. Y la única forma de contener esto es con la ley vigente, con una ley que se cumple. Y el problema en la Argentina, el problema mayor que estamos teniendo, luego de tantos meses de encierro y a esta altura absurdos, con un pico de contagio que va en crecimiento y ya nos coloca dentro de los países con mayor cantidad de contagio en el mundo, es que la ley, en la práctica, empieza a dejar de ser obedecida. Y el tránsito, el camino a la anomia que esto significa, es cada vez más preocupante, es cada vez más grave. Déjenme cerrar con la referencia, entiendo yo, a un digno socio de este club, del Club de Progreso. Me refiero a Alem, ¿no? A uno de los personajes mayores, por lo menos, creo yo, de la historia argentina y de mi partido en particular. Y Alem tenía dos grandes frases, ¿no? Una primera frase, y ambas están reflejadas en el himno radical, ¿no? Él dijo, adelante los que quedan. Y ahí viene adelante radicales, ¿no? Y adelante los que quedan, porque adelante son muchos los que quedan, es 41% y más. Y tenía una segunda frase, que para mí es extremadamente emotiva. Esa frase es que se rompa porque no se doble. De niño me costaba, cuando yo cantaba siempre creía que era al revés, pero mi padre en un punto me corrigió, es efectivamente que se quiebre, pero que no se doble. Estamos viviendo ya no tiempos de encrucijada, estamos viviendo tiempos de inminencias en que la libertad y la república están en juego, y esto no da para tibios. Esto es tiempo de que no se doble, o que se doble, que no se doble, pero que se quiebre. Hay momentos que se tiene que quebrar, y si hay que quebrarse por la libertad y por la república, y creo que es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Guille, está sin el audio. Digo, muchas gracias. Vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas, que yo trato de que sean escritas, pero generalmente fallo en mi propósito porque la gente hace lo que quiere, entonces comienza a hablar, levanta la mano e interrumpe, de modo que me rindo, que cada uno haga la pregunta que quiera, a cuyo efecto le pido... Ahí está, llamar a través de internet. No así, sino con un aparatito que hay abajo a la derecha que dice reacción. ¿No? ¿Ven esa manito que yo puse allí? Me aprietan esa manito y yo les doy la palabra. Por favor, tratemos de esto que salga con un poquito de orden. Tengo varias preguntas o reflexiones por escrito, pero yo prefiero que el que quiera hablar, que por favor me pida la palabra y hable directamente. Y si no, que calle para siempre. Bueno, no tenemos nadie que quiera hablar. Alberto Solanet, por ejemplo, no quiere hablar.
Bueno, si no quiere hablar nadie, voy a hablar yo entonces. No, tenés un montón de preguntas, Guille, igual. Sí, pero son preguntas por escrito, que no las voy a leer porque... A ver, léelas vos, Florencia, por favor. Bueno, ¿cómo no? Espera, porque tengo muchos mensajes de felicitaciones y ese tipo de cosas. Bueno, acá hicieron una declaración de 10 metros que no la voy a leer porque si no no llegamos mañana. Aquí hay una pregunta que ha hecho el general Julio Hahn, que Ay, es atinente al tema del Poder Judicial y que vos no señalaste, Bernardo. La pregunta es, ¿no debería intervenir la Corte Suprema ante el cambio de destino de dos camaristas? También ante el cambio orgánico de la justicia que altera el funcionamiento y presupuesto de la justicia. Esta es una interesante pregunta, que te la dejo formulada. Gracias, Julio. Bueno, gracias y saludo al general, pero Florencia, te destaco eso de las felicitaciones y demás, lo más importante es lo que deberías leer más que las preguntas. ¿viste? No me dejaron. Hay un montón, hay un montón. Pero qué mal, Después- Guillermo, eso hay que enumerar, eso es lo más importante de todo. Después se las pasás por escrito. Ciertamente que la Corte tiene que intervenir. Seguramente la Corte tiene que elegir cuál es el momento. Y lo hace siempre. La Corte es por definición contra todo lo que digan, como decía Félix Luna, es de orden político, es política la Corte. Y elige sus tiempos. Yo tengo la esperanza, porque alguno de los miembros conozco de que lo va a hacer. Lo tiene que hacer porque incluso ha apoyado la constitucionalidad en su momento del traslado de los dos jueces. Me refiero a los dos, aquellos que han planteado la acción. Me avergüenza un poco lo que ha pasado en el Fuero Contencioso Administrativo Federal desde ya, ¿no? Me avergüenza porque iba en una dirección, terminé yendo para la otra, con argumentos contradictorios que dejan a las claras algún tipo de intervención de orden político indebido. La Corte debería intervenir. Espero que antes que sea demasiado tarde. Muy bien, muchas gracias, Bernardo. Ah, bueno. Bárbaro. Ignacio González García quiere hacer una pregunta. Destrabá el micrófono, Ignacio. Me encantó la exposición, brillante, realmente muy buena. Yo creo que es una autopsia la exposición, realmente hecha con una calidad impresionante. Lo que sí creo realmente es que estamos a un año y pico de las elecciones y no nos queda otra alternativa que salir a buscar acciones concretas por realizar. Argentina es un país que tiene 89 gobiernos centrales desde 1810 hasta ahora. Queda un promedio de 2.2 años por gobierno central que hemos tenido. Con lo cual, esto ya viene hace rato, o sea, lo tenemos con muchos problemas. Es decir, en este momento, obviamente, lo que pienso es que el grado de coraje negativo que tiene esta gente, obviamente, es realmente impresionante. Pero yo creo que no nos queda otra alternativa que juntarnos y empezar a que ese 41 sea 48 y hacer planes concretos. No hay que descubrir la pólvora. Es decir, me parece que hay cosas muy sensatas, muy sencillas para hacer y que nos cuesta un horror implementarlas. Espero que la Corte ayude en algún momento declarando inconstitucional el tema de la reducción del Consejo de la Magistratura. Nada más. Pero excelente. No sé si vos no fuiste a alguna clase que dictábamos en la Universidad Austral. En el de abogado empresarial. Sí, soy máster ahí, soy profesor también, así que seguramente... Yo soy profesor y dictaba eso. Mirá. Pero excelente. Bueno, te A merece mí alguna me importa, los jóvenes, ¿qué pensás vos, Bernardo? A ver, yo creo con lo que decís que hay que manifestarse, sin ninguna duda. La manifestación hoy es muy importante, pero no hay que perder de vista, aún con todas las quejas que uno puede tener, que los partidos políticos son el mecanismo, el instrumento constitucional a través del cual en su momento hay que actuar. Y esto es lo que yo me gustaría reflexionar sobre eso. El Partido Radical, si quiere o no, tiene más de 100 y pico de años.
Y aún el PRO, con su escasa antigüedad, hay que tratar de expresarse también a través de los partidos. Es un doble eje. La manifestación pública de un lado tiene mucho efecto. Si uno mira a Smith, esto de... Él tenía 3 conceptos, ¿no? Y yo remarco tanto porque sirve para entender lo que está pasando. Él habla siempre, ¿no? O refiere al Estado, el movimiento y el pueblo, ¿no? Son las 3 ideas fundamentales, además del concepto amigo y enemigo. Pero esto del movimiento y el pueblo, en su concepción, básicamente la toma de la calle. Y acá con las manifestaciones enfrentan un gran dilema. Primero, no tienen un líder que supere carismático, como decía Smith, el 51% de los votos. Segundo, no tienen más del 51% de los votos. Tercero, la calle no la tienen. Y esto es un problema muy grande. Entonces, manifestarse de la manera en que la gente, o mucha gente lo está haciendo, me parece central. Pero no hay que perder de vista la importancia que tienen los partidos políticos. Muchas gracias. Si no tengo otras preguntas, yo me voy a permitir hacer una pregunta. ¿Qué decís, Julio? Alberto Solanet, por favor, Alberto, que cumplió con poner la manito. Y Carlos Remúnaga y Punte también. Estoy moviendo la mano todo el tiempo. Dale la palabra a los demás, pero poneme a mí al final. Pero mirá, porque si no, no. No, yo te estoy mirando, Carlos, no se preocupen. Estaba diciendo eso, tengo a Punte y a Remúnaga después, Guille. Y Guille se tildó. Bueno, no sé quién iba a hablar. Sigan. Es que no es Regúnaga, que está levantando la mano hace rato, Florencia. Dale, Carlos, dale, pregunta vos. Estás en silencio, Carlos, ahí. Ya Guillermo le había dado la palabra a otros. No quiero. No me acuerdo quién fue, perdón. No, está bien, ya que estoy hablando yo, entonces discúlpenme que haya tenido que hablar en este momento. Voy a ser muy rápido. Hago un comentario. Vos, Bernardo, has descrito magníficamente bien la cantidad de oportunidades que estamos perdiendo. Yo agrego una más. Si uno hace un recorrido por las cadenas internacionales, los comentarios y una cantidad de Zooms internacionales en las cuales he participado, hay una línea que aparece continuamente. La falta de confianza que inspira hoy China como proveedora, y sobre todo proveedora única, de una cantidad enorme de insumos. Durante todo el proceso de globalización hubo una transferencia de inversiones de los países más desarrollados a China, porque ahí resultaba mejor producir, era más barato, pero sobre la base de que China fuera confiable. Lo que ha ocurrido con esta pandemia es que esa confianza se ha perdido. Entonces, uno de los procesos que va a ocurrir, y que a lo mejor ya está ocurriendo, pero seguramente será típico de los próximos años, va a ser la búsqueda de proveedores alternativos. No significa que no le compren más a China nada, sino que lo que van a querer todos, aunque sea un poco más costoso, es tener proveedores alternativos. Y el continente más confiable para Estados Unidos es el continente americano. Desgraciadamente, las inversiones van a ir a México, a Brasil, las inversiones de no tan gran magnitud van a ir a Chile y a algún otro país, y si seguimos así nosotros, no vamos a recibir ninguna de ellas. Este es el primer comentario. Con respecto a lo que vos dijiste del federalismo, ya es más una pregunta, porque a mí me parece que se habla mucho del federalismo y las provincias siempre están protestando, pero la esencia del federalismo, me parece a mí, para que sea real, es que las provincias recauden suficientes fondos para poder pagar sus gastos, porque en la medida en que dependan de aportes del gobierno federal en forma continua, no para alguna circunstancia particular o para alguna obra determinada, sino para sus gastos corrientes, no hay federalismo que valga. Gracias. A ver, Carlos, respecto al primer punto, a mí el fenómeno chino es algo que me llama muchísimo la atención, incluso desde un punto de vista profesional, bastante activo en ese frente. Pero en cuanto a lo que vos estás diciendo, no sé si no son tan confiables. Para mí China tiene un enorme futuro por donde se lo mire, ¿no? Pero sí, en el caso de Estados Unidos, en su relación con Latinoamérica,
y esto también lo digo por la experiencia profesional, lo que estoy viendo, y esto está ocurriendo, es que a raíz de este problema geopolítico que se ha acentuado, ha empezado a mirar con mucha atención Latinoamérica como el lugar donde trasladaría toda su cadena de producción. Pero un problema geopolítico, su problema con China, y ahí Latinoamérica tiene una oportunidad enorme, gigantesca, y ahí Argentina se está perdiendo una oportunidad enorme y gigantesca. Este es un primer gran problema, un problema pero de dimensión que todavía no la estamos alcanzando a aprender, pero en los meses y el año que viene, esto va a quedar en claro cuando la inversión, si esto ocurre y se traslada de muchas empresas americanas, si es posible, llegase a ocurrir, como digo, de China a Latinoamérica, nos vamos a perder esa oportunidad porque sencillamente no somos confiables. En cuanto a lo segundo, estoy de acuerdo, y esa es la gran discusión, viste, con muchas veces, pero me da la impresión, más que la impresión tengo la certeza de que la ley de coparticipación federal es la respuesta, y tiene que pasar por ahí. Esta es una de las grandes deudas que tiene el país que hay que resolver. Me preocupa enormemente que haya provincias de mi país que estén pensando en algo tan drástico como la secesión. Eso me preocupa más que nada porque ya no es una discusión de cómo reparto o dejo de repartir los recursos. Es la convicción de algunas, el caso de Mendoza, de que son autosuficientes, y cuando uno mira, por ejemplo, las encuestas en esa provincia, la gran mayoría de la gente cree que ese es el camino, y de que hasta se sienten culturalmente más cerca de Chile, en un punto, que de Argentina. Y pasa en mi provincia, que es Salta. Salta uno lo mira con atención y es más alto peruana que otra cosa, ¿no? Bueno, eso significaría desintegrar la Unión Nacional Argentina. Lo que estamos poniendo en juego es mucho, es más grave que el reparto de recursos. Es más grave porque hace a esta fibra tan importante, tan central, que nos llevó años de discusión, ¿no? Años de discusión sangrienta, porque fue una larga guerra civil que dejó sus heridas abiertas durante tanto tiempo. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Vos, Alberto, la pudiste hacer? ¿Roberto? ¿Alberto? ¿No la querés hacer? Tenés que abrir el micrófono. Sí, no, perdón. Me quería referir a una de las últimas manifestaciones de Bernardo con relación a la representatividad de los partidos políticos. Yo soy absolutamente escéptico en ese sentido. Creo que ya los partidos políticos no representan. Tenemos dos hechos que podíamos señalar como que la gente sale a la calle con otras motivaciones, y no creo que ningún partido político, por lo menos de los que ha nombrado Bernardo, ni el Radical ni el PRO, sean capaces de suscitar las manifestaciones que ha habido por las calles. Hemos tenido hace 8 años o 7 años el tema de la 125, donde salieron multitudes, y esas multitudes no respondían a ningún partido político. Es una especie, es la Argentina profunda que reacciona contra determinadas cosas y quiere expresarse, y no encontró una expresión que la institucionalice. Pero fue un hecho político importantísimo, no solamente fue una cuestión de defensa de intereses puramente gremiales, fue un hecho político. Lo mismo que las manifestaciones inmensas que salieron hace 2 años con motivo del tema del aborto, es decir, las grandes manifestaciones celestes, digámosle, que tampoco fueron suscitadas por un partido político. Y esto que ha ocurrido ahora, el banderazo, tampoco es un partido político el que ya... Es decir, acá lo que tenemos que, me parece que en la Argentina tiene que surgir una fuerza que sea capaz de conducir esta queja de la Argentina profunda, que quiere llegar a una solución que no se la dan los partidos políticos, evidentemente. Hace 4 años votamos por el PRO, y el PRO fue un fracaso absoluto, y volvimos a regresar a las peores condiciones de la Argentina, a las peores, porque estamos gobernados por la peor gente de la Argentina. Bueno, nada más que eso, quería hacer esta reflexión nomás. Bueno, si pues querés hacer alguna reflexión adicional, Bernardo, podés hacerla. Sí, me gustaría, porque
Estoy de acuerdo con lo que dice Alberto en las manifestaciones de la Argentina profunda, pero creo también que cuando nos quedamos simplemente en ese reclamo y no lo pasamos y no lo traducimos a votos, tenemos un primer gran problema. No hay tiempo de crear una fuerza alternativa. Por eso digo que para eso están los partidos. Acá hay una elección el año que viene y una elección definitoria donde se juegan los 2/3 de las cámaras que nos permitirían evitar que se designen miembros de la Corte y se la extienda, que designen al fiscal general de la Nación, entre otras cosas. Hay cuestiones en las que, Alberto, no estoy de acuerdo. Yo no creo que el gobierno de Juntos por el Cambio, no del PRO, haya sido un completo fracaso. Por eso ya es una cuestión de opiniones. Puedo ir área por área y tratar de marcarte algunos pequeños logros. Por ejemplo, el de las telecomunicaciones, ¿no? Ayer, por ejemplo, nomás el roaming con Chile, que eso fue un logro puntual en ese ámbito, ¿no? Y así puedo dar muchos ejemplos en lo que fue mi desempeño particular como procurador, juicio en el exterior, millonarios que hemos defendido como hemos podido, con uñas y dientes, y puedo ir por el sector de la energía y demás, ¿no? Pero no quiero detenerme en eso. Lo que quiero decir es que muchas veces esas expresiones, cuando no se las... Me parece bien, además, que no sean los partidos los que las movilicen, es lo más atractivo que tienen, pero si no las canalizamos adecuadamente esas fuerzas, se liberan y esto lleva a la anarquía y a la anomia. Entonces, constitucionalmente, como abogado, creo que como ex procurador del Tesoro, el deber que tenemos es tratar de fortalecer los instrumentos constitucionales como son los partidos políticos, y con todos los defectos que tienen. Es la herramienta que tiene la democracia para llevar a los cambios de ciclo, a los cambios temporales, ¿no? Que tienen que ocurrir, los cambios de periodos. Y eso es lo que hay que apuntar el año que viene, y sobre eso hay que pelear. Pero lamento reflexionar en voz alta de que no hay tiempo de crear un nuevo partido, no hay tiempo de que aparezcan figuras mesiánicas. Creo también que es importante que los argentinos empecemos a encontrar el hábito del comportamiento institucional. Se vota, se participa, y sobre todo uno se termina exponiendo, ¿no? Lo digo, esto desde la experiencia personal, se expone a mucho, ¿no? Va a la función pública, cumple un rol y ahí tiene causas penales inventadas por jueces sátrapas que hacen lo que mejor les parece y pagan las consecuencias. Pero es parte también de pretender cambiar el país desde algún lugar, ¿no? Hacer algo por el futuro de este lugar que uno tanto quiere, incluyendo mis hijos y el futuro de mis hijos y de mi familia, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Roberto Punte tiene la palabra. Abrí el micrófono. El micrófono, Roberto. No te oímos. No te oímos. A Roberto Punte no lo oímos. Tampoco te oímos. Debe estar mal está mal la máquina. Nos quedamos con el magnífico cuadro de Roberto de atrás. Sí, pero no lo oímos a él. Hay alguien, Guillermo Andró acaba de poner la manito. Adelante, breve, por favor, Guillermo, porque estamos por cerrar. No, muy interesante la charla. Evidentemente vivimos hace mucho tiempo un proceso de desintegración que está llegando a su fin. Y como todo fin, es el inicio de algo nuevo. Acá hace 200 años que no se cumple la Constitución, que no se cumple con su sistema fiscal de rentas, que fue cambiado por un sistema de impuestos que nos lleva a esta desigualdad y esta violencia, y un sistema judicial que está colapsando porque no se cumple con el mandato constitucional de juicio por jurado, porque si hubiese juicio por jurado, nada de todo esto hubiese pasado. Por supuesto que no estaría vigente el régimen de impuestos que está presente hoy. Así que, señores, están pasando cosas muy interesantes en el país. Son todas muy positivas. Hay un sistema que está muriendo, colapsando. Tenemos que abrirle las puertas al sistema que nos marca la Constitución, nada más. Muy bien. ¿Alguna reflexión, Bernardo? No. No, comparto y suscribo lo que dice Guillermo en plenitud. Muy bien. Entonces, si no tenemos más preguntas, yo le quiero agradecer especialmente a Bernardo por su disposición y por la claridad de sus conceptos. Me satisface la cantidad de gente que ha venido, mucha gente conocida y mucha gente nueva, a quienes les participamos. Enseguida les va a decir Florencia nuestras próximas actividades, porque tenemos unas actividades maratónicas. A ver, Florencia, ¿puedes decir las dos otras reuniones que tenemos esta semana?
El jueves Aurelio Fernández y el viernes Waldo Wolf. El diputado Wolf, que es un personaje muy combativo y muy interesante al que vale la pena atender. Bueno, aquí tengo muchas felicitaciones que no voy a leer porque se va a hacer muy largo y no queremos quitarle tiempo a Bernardo. Muchas gracias, Bernardo, por esta magnífica exposición y por tu participación en el ex foro de la ciudad del Club del Progreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo, un gusto. Un abrazo, chau. Saludos a todos. Chau, Juan Francisco. Chau, Mauricio. Chau, Sebastián. Chau. Muchas gracias. Adiós, Cornejo. Chau. Saludos a todos. Bueno.